Isaías capítulo 17, del versículo número 7 al número 14. ¿Alguien más que requiera Biblia? ¿Todos tenemos Biblia, hermanos? Muy bien, gracias. Gracias, hermanitos. Voy a dar lectura a esta porción bíblica en lenguaje actual. Sígame ahí, por favor, con su vista en la versión que usted tenga. Vamos a iniciar. Dice así: en ese día los israelitas se arrepentirán y volverán a confiar en su Creador, el Dios Santo de Israel. No volverán a ofrecer sacrificios al Dios de Baal, ni adorar a las estatuas de la diosa Astarte, las cuales hicieron con sus propias manos. En ese día las ciudades fortificadas de Israel quedarán abandonadas y desiertas, tal como quedaron las ciudades que Israel conquistó en Canaán. Ustedes, israelitas, se olvidaron de Dios, que es su protector y salvador. Ahora siembran hermosos huertos en honor de otros dioses. Se dedican a cuidar las plantas. Al día siguiente brota la semilla, pero llegará el día en que sufrirán y esa cosecha no les servirá de nada. Versículo 12. Oigan a los muchos ejércitos enemigos, rueguen más que un mar embravecido. Por la noche causan terror, pero al amanecer desaparecen. En cuanto Dios los reprende, salen corriendo y se van muy lejos. Son como la paja que se lleva el viento, como la hierba que arrastra el huracán. Así acabarán las naciones que han robado a Israel y lo han dejado en la ruina. Vamos a orar, hermanos. Mi Dios, rogamos en esta hora, Padre, la dirección de tu Espíritu Santo. Guíanos, mi Dios, a una interpretación correcta de tu palabra y ayúdanos, Señor, danos luz, entendimiento, comprensión, pero sobre todo, Señor, llévanos a poner por práctica, Señor, lo encontrado aquí en tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, y nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El contenido que vamos a ver hoy es muy general, pero sí es importante que lo estudiemos. Isaías nos da pauta ahorita para poderlo ver de manera general, pero también quiero decirles lo siguiente: ¿en algún momento nos podemos hacer enemigos de Dios? ¿Y en qué momento podría pasar esto? Somos gente que busca de Dios, somos gente consagrada, somos gente que hemos recibido al Espíritu Santo, que Dios nos ha buscado, nos ha encontrado y nos ha perdonado de nuestra maldad y de nuestro pecado. Somos su pueblo, un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos. Pero dígame una cosa: ¿este pueblo tan maravilloso en algún momento podría volverse enemigo de Dios? ¿Sí o no? ¿En qué momento? ¿En qué momento podríamos constituirnos enemigos? Cuando una rebeldía nos haga apostatar contra Dios, hacer apostasía. Ok, la hermana Marta dice rebeldía. ¿Alguna otra idea? Pecado, van dos. ¿Qué más podría ser? ¿Con el sello? Con el sello, muy bien. Negamos, adoramos a la bestia en el momento que voluntariamente decidimos ponernos la marca. ¿De qué otra manera? Pero aquí de manera cotidiana. Muy bien, ya hablamos, ¿verdad?, de este tema. Será delicado el tema del orgullo, de la altivez, sumamente complicado, hermano. Y es algo que tenemos que estar cuidando constantemente. Cuando tenemos una amistad con el mundo, Muy bien. nos constituimos en enemigos de Dios. Muy bien. ¿Alguna otra? El amor al dinero. Amor a dinero. Muy bien, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Gracias, hermano. Perdón por el cubrebocas, no veo luego. Ok, amor al dinero. ¿Qué otra cosa podría ser?
¿Habrá otras cosas? ¿Qué pasa cuando uno... ¿Qué pasa? Ahorita le doy la palabra, hermana Marta. ¿Qué pasa cuando uno desobedece? ¿Qué pasa cuando Dios nos está haciendo un llamado en específico y simple y sencillamente no queremos atender eso? ¿Qué pasa cuando, pues no sé, tenemos nosotros, fíjese, atrás, voy a sonar como la película de Spider-Man, ¿no? Atrás de un gran poder viene una gran responsabilidad, pero la verdad es que es así. Una vez que usted ha recibido una gran bendición, también tiene una gran obligación, una gran responsabilidad de ser serio y testimonio para la demás gente, ser luminares, dice la palabra de Dios, y brillar. Pero ¿qué pasa si yo estoy desobedeciendo a Dios? ¿Creen que esté brillando? ¿Creen que sea una luminaria, una luz, un faro potente para aquellos que están en tinieblas y que puedan ver a través de mi testimonio esperanza en Dios, en Cristo, no en mí, sino en Dios, de que me rescató y me salvó? Por eso, hermanos, es muy delicado este tema con respecto a las naciones enemigas del pueblo de Dios, y que en cualquier momento, hermano, cualquiera de nosotros se podría constituir como un enemigo cuando desobedecemos, cuando nos rebelamos. Y algo bien importante, hermano, que lo hemos también estado estudiando: ¿qué le parece cuando hace las cosas a su manera? Y este es un factor común que vamos a encontrar en las naciones: hacer las cosas a su manera, como ellos concebían que podían hacer las cosas. Su criterio, su inteligencia les decía: esta es la manera correcta. En base a levantar ídolos, en base a levantar ejércitos, a levantar grandes imperios poderosos, llenos de opulencia, y que empezaban a llenarse más de codicia, de avaricia, pero no hacer las cosas a la manera de Dios. Esto es un factor que vamos a encontrar en todas estas naciones, hermano, y algo que debemos de observar. ¿Cuántas veces caigo en esto yo? ¿Cuántas veces hago las cosas a mi manera, en base a mi criterio y pensamiento? ¿Podría contestar usted esta pregunta, hermano? ¿Cuántas veces estoy realmente yo sometido en el Señor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces encuentro yo esta respuesta en mi vida? Y hermano, si usted está encontrando esta respuesta de estar haciendo las cosas a como usted quiere, ahí, hermano, debemos de tener mucho cuidado y poner mucha atención, porque estamos corriendo un riesgo muy grave, hermanos, muy grave. Así que vamos a iniciar con este tema de las naciones enemigas del pueblo de Dios. Vamos a empezar con Babilonia. Hemos platicado ya, de hecho hay un capítulo que habla precisamente de este imperio babilónico, pero este imperio representa precisamente las religiones falsas. Había por consiguiente muchísima idolatría, había mucha avaricia, un deseo insaciable, más y más quería este imperio, muchísima codicia, altivez y por supuesto soberbia. Le digo, pareciera de alguna manera que describe precisamente nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Hemos visto, ¿verdad?, a través de los estudios que hemos hecho de Isaías, cómo se comportaba precisamente este imperio y cómo querían, pues, conquistar al pueblo de Israel. Vemos aquí en la imagen, pues, parte de este imperio, columnas, edificios perfectamente construidos y muros tan gruesos que les comentaba, podían correr carruajes ida y vuelta, eran sumamente gruesos.
Entonces, esto es el imperio babilónico. Siguiente, Omar. Muy bien, también observamos a Palestina. Algo importante, hermano, que quiero que observe, pusimos estas imágenes geográficas para ir identificando cómo se rodeaba al pueblo de Israel. Este es otro principio que vamos a observar aquí. Hermano, estamos rodeados de enemigos, rodeados, sitiados prácticamente, espiritualmente hablando, y tal vez también físicamente hablando, hermanos. Y a veces, como le compartía en ocasiones anteriores, pareciera, hermanos, que estamos sobre algodones. No ponemos atención y cuidado a lo que está pasando alrededor de nosotros. Debemos ser atalayas, vigilantes, preparados para poner oposición a nuestro adversario. Palestina, hermanos, representa la religión verdadera que llega a ser una apóstata. ¿Recuerda qué quiere decir esta palabra, hermano? Apostasía. Negación a Dios. ¿Cómo? Negación a Dios. Negación. Ya decir, yo no quiero nada contigo. Sí, es una renuncia. Entonces, vemos a Israel, la parte izquierda, sobre la mancha naranja, del lado izquierdo, un poco arriba, y toda esta región de Palestina, la franja de Gaza, y bueno, el conflicto tan importante que hay en esta zona hoy en día. Estados Unidos ya salió. Recuerde que esta zona como tal es un reloj bíblico con respecto a los acontecimientos que se van marcando. Es muy importante esto que lo observemos, pero mire, en un momento toda esta región representaba la religión verdadera, eran monoteístas, creían en el Dios verdadero, y fíjese que esta misma gente pues ha cambiado mucho su criterio y su manera de pensar, y han llegado a apostatar de Dios. Bien importante. Entonces, la región de Palestina. Vamos a la siguiente, hermano. Muy bien, Moab. Moab es, ve la parte redondita que está ahí, color naranja. Creo que le va a costar un poco de trabajo, pero abajo hay otra porción. Gracias, Omar, muchas gracias. Amón está en la parte de arriba, es la parte redonda. Moab ahí está enseguida, y luego abajo Edom. Pero vea cómo prácticamente están rodeando a la nación de Israel. Vamos a ver más adelante cómo siguen rodeando más enemigos. Muy bien, ¿recuerda la historia de Lot, hermanos? Allá en la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerda esta historia que llevó a cometer incesto? Que las hijas de Lot se sentían ya que iban a quedar solas y emborrachan al papá. ¿Sí es así, hermanos? ¿Y qué sucede, hermanos? Ok, fíjese, de esta situación nacen dos hijos, que es precisamente el padre de los moabitas y el padre de los amonitas, que a la larga se constituyen como naciones enemigas de Dios. Posteriormente con Balac y Balaam, también recuerda esta historia, hermanos, ¿sí? Como el rey contrata a para maldecir, porque tenía miedo cuando cruzaban, ¿sí? Y era precisamente moabita. David, el rey David, fíjese que este dato es importante. Él tenía parte moabita, ¿sí? ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? ¿Sí se acuerdan de esta parte de la historia de Ruth, de Noemí? ¿Cómo se daba esta situación? Igual también, fíjense, era de una parte moabita. Después, en esta nación, hermanos, se engañaban a sí mismos. Fíjese, este dato es muy importante. Solo confiaban en sus fuerzas. Igual representaba mucha soberbia y altivez este pueblo. Por eso es importante que lo observemos. ¿Qué sucedía con ellos? Eran casi cristianos, hermanos, los moabitas, casi cristianos. Hay historias en la Biblia que nos marcan, por ejemplo, cuando Pablo le comparte al rey Agripa, por poco, dice, por poco me persuades de ser cristiano. ¡Qué tragedia, hermanos!
Yo siempre lo he dicho, qué tragedia estar a una línea de ser un verdadero hijo de Dios, un cristiano, y por no atravesar esta pequeña línea nos quedamos en la orilla. Casi. Entonces los moabitas venían teniendo esta actitud, eran casi cristianos. Siguiente. Muy bien, en Damasco, una ciudad antigua, representa la permisividad. Aquí en el mapa observamos Asia Menor, Turquía. Recuerda Apocalipsis capítulo 2, las iglesias aquí están, aquí se pueden ver. Luego está Siria en la parte norte, Damasco, Jordania en la parte sur, y luego del lado izquierdo está Israel. Ve lo cerca que se encontraba, eran vecinos prácticamente, y eran naciones que pues constantemente estaban en lucha contra el pueblo de Israel. Capital de Siria. Normalmente, hermanos, se unían para atacar a Israel. Siria y Damasco siempre estaban haciendo alianzas para poder atacar y conquistar al pueblo de Israel. Algunos escritos mencionan a Damasco como la ciudad más antigua. Muchos no coinciden, pero muchos sí aseguran que es una de las ciudades más antiguas del mundo. Damasco quiere decir Siria, es lo que encontramos, pero es una ciudad que se ha levantado una y otra vez, ha sido conquistada, había sido derrotada una y otra vez, y dice aquí que se han levantado constantemente. Algo importante, una característica que vemos aquí en Damasco, hermanos, que esta ciudad se olvidó del rey de tu salvación, se olvidó de Dios. Fortificaron naciones importantes, hicieron construcciones importantes, pero ¿qué cree que sucedió con ellos? Se olvidaron de Dios. Recuerda ahí en Deuteronomio, que es capítulo 6 y 8, cómo habla Dios, donde nos exhorta a no olvidarnos de nuestro Dios. No sea que edifiques grandes edificios, no sea que tengas mucho ganado, no sea que tengas hijos, y da una descripción importante, y te olvides de tu Dios. Hermano, ¿es fácil olvidarnos de Dios o es difícil? ¿Cómo ve usted? ¿Qué opina? ¿Es fácil o es difícil? ¿Cómo ve? Mire, si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo, en minutos nos podemos olvidar de hechos maravillosos de Dios. Si vivimos con el espíritu contristado, hermanos, sería sumamente sencillo olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nosotros, de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Sería muy fácil, mis hermanos. Por eso la importancia de vivir en constante comunión, de tener una dependencia total de Dios y buscarlo siempre con todo nuestro corazón. Es fácil, hermanos. Nuestra condición de hombres, de pecadores, pues nos va a llevar a esto precisamente, a olvidarnos. Nos va a llevar, no olvide esto, estas palabras, hermanos, que están incrustadas en estas ciudades. Nos va a llevar al orgullo, nos va a llevar a la altivez, nos va a llevar a la soberbia y a pensar que nosotros somos autosuficientes. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así, como si no dependiéramos de nada ni de nadie, y que nosotros podemos resolver absolutamente todo. Yo creo que a algunos nos ha pasado de esa manera. Por eso es importante que observemos esto y no olvidemos a Dios por ninguna circunstancia. No lo olvidemos, hermano, sino realmente nos tomemos todos los días, hermano. Tomar decisión por Cristo es de todos los días. Es de todos los días negarte a ti mismo. De todos los días tomar tu cruz, todos los días.
porque en el momento que no lo hagas, vas a empezar a hacer las cosas a tu manera. Y en ese momento es muy probable que te empieces a constituir como un enemigo de Dios. Vamos a ver rápido qué dice esta porción bíblica que nos comentaba Enrique. Me parece que está en Santiago, capítulo número 4, versículo 4. Y ayúdeme con la lectura, por favor. ¿La tiene ahí? Ayúdeme, por favor. Santiago 4:4. Sí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Dice: amarás a uno y aborrecerás a otro. Es impresionante la palabra de nuestro Dios. Siguiente. Muy bien. Hablamos también de Etiopía. En su momento fue una nación muy poderosa. En la Biblia, cuando habla de Etiopía, habla precisamente de esta característica que vemos hoy en Juegos Olímpicos. Gente espigada, alta, utilizada para llevar mensajes, de piel negra, ¿sí? Muy resistentes al calor, pero que también era gente muy agresiva, muy brava, y le tenían mucho miedo. Dice así, también conocida como Cush, Etiopía, la tierra de las alas, porque había muchas aves en este momento. Una nación sumamente importante, muy ligada, demasiado ligada con Egipto. Isaías los describe, como le acabo de decir, altos, de piel muy brillante y agresivos. Por esa razón eran tan tímidos. Cuando usted lea, hermano, va a encontrar ahí precisamente cómo los describe en la palabra de Dios como gente muy rápida, muy veloz. Como lo vemos hoy, por ejemplo, en los Olímpicos, podemos ver cómo destacan en este tipo de actividades. No hay un juicio, fíjese, esto es interesante, no hay un juicio adverso contra esta nación, y otros comentarios nos mencionaban que eran gente utilizada precisamente para llevar mensajes de una nación a otra. Entonces, como ven en esta parte, en el continente africano, hace esta pequeña cuchilla ahí en Etiopía. Siguiente. Egipto, muy bien, representa al mundo. En el tiempo del profeta Isaías ya era una nación antigua. Yo creo que sí recuerda, ¿verdad, hermano? En el tiempo de Moisés, en cuanto a las plagas. Entonces, ya era una nación antigua, era una nación idólatra, ¿verdad? Politeísta. Formaban esculturas y tenían muchísimos dioses, y el espíritu de Egipto, dice ahí la palabra, se desvanecerá. También nos menciona ahí la palabra que el río Nilo, colinda ahí con el río Nilo, se secarán, y Egipto llegaría a ser una nación envilecida. O sea, iban a tener muchísima vanidad. Construían tumbas en forma de pirámides, y bueno, hermanos, ellos mismos eran dioses. Yo creo que sí recuerda usted este tema de las 10 plagas, ¿verdad, hermano? ¿Sí? ¿Me podría ayudar recordándolas? ¿Cuáles son esas 10 plagas? Omar, dame una de las 10 plagas. Langostas. ¿Otra? Ranas. ¿Otra? Sangre. Moscas. Piojos. Oscuridad. Muerte a los primogénitos. Creo que ya, tinieblas. Úlceras. ¿Qué más? ¿Falta por ahí una? Ajá. Vamos a la siguiente, hermano. Usted es un teólogo muy experto, hermanos. Así es. ¿Con qué propósito, con qué finalidad se llevaban las plagas, hermano? ¿Cuál era el propósito de las plagas? ¿Nada más para castigar al faraón? No, es que Dios era más poderoso que los dioses que ellos adoraban, todo era apuntado a un Dios que ellos adoraban.
Exactamente. Ese era precisamente el propósito, demostrar que Dios era mucho más poderoso que cualquiera de las plagas, de los ídolos que ellos llegaban a formar para adorarles. Entonces aquí vemos precisamente esto. Recuerde que el libro de Isaías es un libro que habla mucho de escatología. Si usted, por ejemplo, estudia el tema de las 10 plagas y después, hermano, estudia el tema de las copas de la ira de Dios, va a encontrar mucha similitud. Creo que por ahí nos faltó el granizo con fuego, ¿no? Fuego, sangre, úlceras o llagas. Y bueno, hermanos, de veras, hay como mucha conexión, hermanos, en esos eventos. Tinieblas también marca ahí un periodo de tinieblas muy, muy profundo. Entonces, esto precisamente es lo que estaba ahí describiendo. Egipto tenía este problema. Hermano, nosotros hoy en día podemos tener muchos ídolos. Yo se lo he platicado, a veces nos jactamos, ¿verdad? De que no, ¿qué pasó? No, aquí no hay imágenes, aquí no hay nada que estemos nosotros arrodillando, que estemos venerando, porque así lo manejan ellos. No es adoración, lo estás venerando. Pero ¿sabe qué? Sí caemos en temas de idolatría y debemos de tener cuidado con eso. El recurso, el dinero, el trabajo, ¿sí? Cuando sale de una proporción correcta, claro que lo hacemos un ídolo. Nuestra casa, nuestro vehículo. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? A lo mejor cosas hasta insignificantes, ¿no? Que dicen, ay, ¿cómo crees que eso? Pues eso lo hacemos un ídolo. Esa es la inclinación del corazón del hombre, formar ídolos. Eso es precisamente. Pero debemos de cuidar esta parte espiritualmente hablando y no caer en idolatría en ninguna manera. Algo que yo le decía, ¿no? Hay una frase que utilizamos muchísimo y yo la escucho constante cuando dicen, es mi adoración. Hablando de los hijos, ¿no? Pero a veces del esposo o de la esposa, es mi adoración. No, mi adoración únicamente es Dios y Él recibe toda mi adoración. Así que pues en Egipto pasaba precisamente esto. El tema de la idolatría era muy fuerte en esta nación. Muy bien, después posteriormente vienen ya las profecías contra estas naciones. Mencionábamos factores similares o comunes. En la palabra de Dios viene describiendo una serie de acontecimientos que se vienen repitiendo. Van a ser borradas, van a ser devastadas, los ríos se secarán, las cosechas se van a acabar totalmente, las ciudades serán destruidas y no serán levantadas nuevamente, y así una serie de acontecimientos importantes. Pero vamos a ver aquí, por ejemplo, dentro de los filisteos, lo que representaba dentro de las profecías. Representaba la carne, hermano. La carne. Entre los filisteos, recuerde, era una secta, así le podemos llamar, religiosa en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que era pues básicamente encaminada para guiar espiritualmente a la gente, pero no estaba haciendo eso. Ellos estaban preocupados por sus ingresos, estaban preocupados por su trabajo y estaban preocupados por la interacción que el pueblo tenía, hablando tal vez hasta como de política, pero en ningún momento ya estaban preocupados por la situación espiritual del pueblo. Por eso representa a la carne. Posteriormente nos habla de Egipto y de Etiopía, que representa la idolatría como tal, ya lo platicamos, el imperio babilónico, la avaricia, ya también hicimos mención en esto. Después en los capítulos siguientes, me parece que es del 20 en adelante, viene platicando de Duma, también conocido como Edom, significa silencio, era una ciudad que constantemente estaban en tormentas de lluvia, hermanos, constantes, y también representan a la carne. Arabia Saudita
representa la guerra, son los árabes modernos, constantemente en guerra, hermanos, constantemente en guerra. Hemos estado, ¿verdad?, hablando de este tema de la paz importante y cómo podemos llegar a tener paz en nuestro corazón, pues solamente teniendo a Cristo en nuestra vida. Jerusalén, hermanos, también representa las políticas religiosas. Era una ciudad, una urbe desenfrenada que alienta una burla en contra de los profetas. Fíjese, esto hacía constantemente Jerusalén. Jerusalén constantemente se estaba burlando de los profetas. Y por último, hermanos, tenemos a Tiro, que representa el comercio, negocios, dinero. La ciudad de Petra, una ciudad formada prácticamente en piedras. Ellos hacían esculturas dentro de las piedras, en algunas partes altas para no ser invadidas, y el camino era tan complicado que eran ciudades difíciles de conquistar. Pero esto, ¿a qué creen que les llevaba? A sentirse mucho, a sentir mucho orgullo, mucha altivez, y decían: nosotros nunca vamos a ser conquistados. Y resulta que en el caso de Petra, me parece que es el Imperio Romano que es el que lo conquista. Posteriormente vemos que en Tiro se practicaba la adoración a muchos dioses y practicaban, fíjese, este tema que ya hemos revisado a través de los estudios con el dios Moloch, sacrificios humanos. Hacían muchísimos sacrificios humanos. Siguiente, hermano. Y bueno, en Isaías capítulo 24, Dios nos sigue hablando de la ira de Dios, de este periodo de la gran tribulación. Ya lo hemos estudiado, hermanos, ya lo hemos repasado. No vamos a volverlo a tocar en esta lección, pero por favor usted repáselo, hermano. Isaías habla mucho de este periodo, tanto de la tribulación como de la gran tribulación, y cómo Dios va a ejecutar un juicio y un castigo. En el Antiguo Testamento podemos ver muchos juicios, pero también hay juicios en el Nuevo Testamento. Y podemos ver, hermanos, cómo Dios también va a ejecutar un juicio, ¿sí?, a su pueblo amado. Entonces, hermano, ahí hay que revisar bíblicamente, ¿sí?, y ver cómo Dios, pues no va a pasar nada por alto, hermanos. Tal vez nosotros queramos ser muy espirituales, pero si en realidad no lo somos, Dios lo va a ver perfectamente. Perfectamente. Siguiente, Omar. Aquí vemos precisamente este día de la gran tribulación, el castigo de las naciones enemigas de Dios. Vemos aquí precisamente ya no está la iglesia, pero sí todas estas naciones que se constituyen como enemigas de Dios, y vemos aquí el día grande y temible del Señor como el periodo de la gran tribulación y todos los acontecimientos que se vienen, tanto en trompetas como en copas, descritas en Apocalipsis del capítulo 6 en adelante. Y la siguiente, bueno, pues ya nos ayuda a revisar aquí el cántico y alabanza de nuestro Dios, que es el versículo 25 y 26. 2 capítulos, hermanos, de veras de gran bendición. Les pido por favor, aquí sí les voy a hacer mucho énfasis, estudie estos 2 capítulos, porque vamos a recibir una gran bendición, así como el día de hoy, de estas dos porciones bíblicas en el capítulo 25 y 26, un cántico de alabanza y de restauración en el Señor. Así que, mi hermano, por favor, ponga atención en esto. Es muy fácil podernos constituir como enemigos de Dios. La pregunta que podríamos hacernos es: ¿soy realmente un amigo de Dios? ¿Soy parte de sus filas? ¿O en qué momento me constituyo un enemigo acérrimo de Dios? Ya platicamos, ya determinamos, ¿verdad?,
que a través precisamente de la desobediencia, de actitudes muy negativas, pues con gran facilidad nos podemos volver enemigos de Dios. Así que mis hermanos, pues chequen muy bien esto. Le pido por favor que estudie. Si yo me pongo a darle toda así la información, no acabaría, hermanos. Es muchísima. Le estoy dando un panorama nada más general, ¿sí? Más adelante es posible que podamos volver a tocar, por ejemplo, a Babilonia, Edom, Duma, o volvamos a tocar Egipto, y podamos ya tocar temas un poquito más específicos en estas naciones. Pero mientras tanto, por favor, siga estudiando en grupos familiares, concéntrense por favor en las naciones enemigas y este tipo de características espirituales que encontramos en ellas: la carne, la avaricia, la rebeldía, la idolatría y todas estas cosas, hermanos, que ellos hacían. Olvidarse de Dios era algo constante, hermanos, en estas naciones. Se olvidaban de Dios. ¿Se ha olvidado de Dios en algún momento, hermano? ¿Ha rechazado a Dios en su vida en algún momento? ¿Ha apostatado de Dios en algún momento? ¿Ha renunciado a Dios? ¿Y ha dicho, ya no quiero saber nada de Dios? Hermano, lo podemos hacer. Tenga cuidado con esto y por favor, hermano, estudie ahí en la palabra. El día de hoy pues nos permitió avanzar un poquito con este tema de las naciones, y el próximo miércoles vamos a ver este cántico maravilloso del pueblo de Dios. Cierre sus ojos, vamos.